muchas gracias y voy a saludar al primer invitado de hoy, Valeriano Colque. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Para hablar de economía hay muchas cosas. Tenemos varios programas. Tenemos varios programas. Pero yo quería que en el primer bloque compartamos algo que ya habíamos conversado contigo y del cual vos fuiste el que de alguna manera me insinuó que en la Argentina, post-populismo, no se había dicho a la sociedad argentina lo que había pasado con la matriz energética, concretamente con el gas y el petróleo, con lo que había pasado con YPF. ¿Te animás a que veamos juntos un informe? Señor director, tenemos un informe partido en dos. A ver, por favor, que habla del gas y del petróleo y cómo los Kirchner se robaron esto. El fraude consistió en vaciar, depredar y saquear a YPF y a las arcas del Estado Nacional por una suma que supera los 46.000 millones de dólares, transfiriéndose a ellos mismos los activos de YPF, dejándola colapsada, productiva, económica y financieramente, con consecuencias devastadoras para nuestra economía. Los responsables, los Eskenazi y Repsol, con la complicidad de Julio De Vido, Daniel Cameron, Roberto Barata, entre otros. Todos ellos bajo el mando y dirección de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Cómo lo hicieron? Primero robándole a YPF su gas. Se transferían el gas de YPF al precio vil de $1 el millón de BTU a empresas vinculadas con Repsol en Chile. Luego estas empresas lo vendían a los consumidores chilenos a más de $20 el millón de BTU. Este robo ocasionó pérdidas a YPF por una suma superior a los 14.000 millones de dólares. Lo absurdo es que mientras malvendían a $1 nuestro gas, el gobierno de Cristina Kirchner importaba gas de Bolivia a $5 el millón de BTU. Cuando Repsol agotó las reservas de gas de YPF, el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a importar gas desde Trinidad y Tobago, comprándole a empresas Repsol con millonarios sobreprecios. Segundo, robándole a YPF su petróleo. El petróleo de YPF se transfería al precio vil de $12 el barril a empresas vinculadas con Repsol en el exterior. Luego estas empresas lo vendían al precio verdadero, que oscilaba entre $40 y $60 el barril, pero YPF solo recibía el precio vil. Tercero, robándole a YPF sus yacimientos. Además del gas, el petróleo, se transferían directamente los yacimientos enteros que YPF tenía en el exterior y que fueron adquiridos antes de que conociéramos acerca de la existencia de Repsol, los Eskenazi y los Kirchner. Estas maniobras fueron la principal causa por la cual YPF no produce el gas y petróleo que necesitamos los argentinos. Por eso tenemos que importarlo y vos estás soportando constantes aumentos. Lo escandaloso es que estos aumentos de gas hoy también van a parar a las arcas de Repsol por su participación en la empresa Gasban que opera en nuestro país. Cuarto, robándole a YPF su dinero. Como robarse el gas, el petróleo o directamente el yacimiento entero no les era suficiente y fiel a la consigna "vamos por todos", también se llevaron todo el dinero de YPF mediante el autopago de millonarios e ilegales dividendos que lo enviaban a España y a Australia. Considerá que en promedio las empresas petroleras en el mundo pagan por dividendos entre un 30 y 40% de sus ganancias anuales. Repsol y los Eskenazi se autopagaron el 90% de las ganancias y en algunos casos un 30% por encima de las ganancias que tenía YPF, y eso está prohibido por la ley. De esta manera le sacaron a YPF unos 16.000 millones de dólares. Otras maniobras para robarle el dinero a YPF fueron los pagos ilegales de honorarios a los directores por cientos de millones de dólares también enviados al exterior. Empresas proveedoras que eran de ellos mismos fueron contratadas por YPF con millonarios sobreprecios. Se detectaron pagos a proveedores por bienes y o servicios inexistentes conocidos como facturas truchas. YPF envió dinero a una cuenta en Suiza que fue utilizada para blanquear fondos vinculados con el mayor caso de corrupción y lavado de dinero sucedido en España, conocido como el caso Gürtel. Varios políticos y empresarios fueron presos. Congresistas argentinos denunciaron que Repsol pagó sobornos para que las provincias argentinas la renovaran por 17 años los contratos de concesión de los yacimientos, los cuales estaban siendo saqueados.
el regalo a los Eskenazi. En el 2008 y 2011 le regalaron a los Eskenazi el 25% de YPF evaluado en 3.500. Ahí veíamos, Valeriano, ¿no? unas formas de extractivas. Así es. Sí, lo que pasa es que el negocio, justamente lo que habla del negocio del gas, vos fíjate, ¿por qué se dejó de producir gas acá en la Argentina? Si acá te estaban pagando entre 1 y 3 dólares el millón de BTU y lo compraban a 12 o 15 millones a 12 o a 15 dólares el millón de BTU a Venezuela o a Bolivia. Evidentemente ahí está el negocio. Convenía venderlo. Entonces, claro, por eso le dejaron de producir gas acá, porque no le convenía lo que le pagaban acá. Entonces, desde luego, dijo, ¿para qué vamos a producir? Nos pagan de 1 a 3 dólares el millón de BTU y a otro le pagan entre 12 y 15 dólares el millón de BTU. Entonces, desde luego, no era rentable producir gas en la Argentina, ¿no? Es decir, digo, esto lo tiene que conocer el pueblo de la nación argentina. Es decir, cuando decimos la matriz energética está colapsada, no hay gas, no hay petróleo. Yo recuerdo cuando se hace esta estatización de Repsol, ¿no? Era como un ataque de nacionalismo kirchnerista, ¿viste? Que aparecieron diciendo, y esto no lo sabían los que aplaudían, desconocían esto. Pero es que además hay una cuestión que no sé si la gente lo sabe, pero se lo hacemos conocer. Cuando se privatizó YPF en la época del menemismo, faltaba un voto y era de un senador y le pusieron el avión de Santa Cruz para que venga y dé el voto que faltaba para la privatización de YPF. Y el miembro informante de eso era Parrilli. Ah, justamente. Parrilli era el miembro informante en esa época de la privatización de YPF. Que si le preguntan a Parrilli tiene que tener el recuerdo fresco de eso. Exactamente. ¿No? Además, yo tengo entendido, y estando en Estados Unidos, conversando con gente amiga, en aquellos tiempos te decía que si acá se privatizó por 15.000, 16.000 millones de dólares, sin tener en cuenta lo que había abajo. Y en Estados Unidos ya habían hecho un estudio de auditoría lo que podía valer YPF en aquel momento para privatizarlo con todo lo que significaba el subsuelo. Hablaban de 400.000 millones de dólares. 400.000. Hablaban en Estados Unidos de esos estudios que hicieron ellos, ¿no es cierto? Y acá se privatizó por 15 o 17.000 millones de dólares. Además, me decía Javier Cornejo que el martes que viene tiene un informe de la primer denuncia, la hace justamente Adrián Salvucci, cuando fue el tema de los fondos. Así es. Que supuestamente Santa Cruz había recibido, casi 500 millones de dólares por la privatización de YPF y que nunca habían aparecido. No sé si aparecieron hasta ahora 500 millones de dólares. Ellos, según dice que lo trajeron, pero ellos además lo sacaron del país con el pretexto de que como había mucha inflación, entonces evidentemente no querían perder con la inflación y además colocando esos fondos en el exterior ganaban intereses. Entonces, evidentemente, lo sacaron afuera cuando en realidad es una provincia que no sé cómo se permitió eso, fundamentalmente. Y segundo, no sé si habrán vuelto, muchos comentan que no. Que nunca, estamos hablando de nada más ni nada que 500 millones de dólares. Hay conclusiones o consecuencias de lo que acabamos de ver. Señor director, la última parte del video, por favor. Su colapso. Por el robo del gas, el petróleo, los yacimientos y el dinero, YPF quedó en ruinas, colapsada productiva, económica y financieramente. Teníamos un horizonte de reservas de 17 años que se redujo a tan solo 7 años. La producción de petróleo se redujo un 44%. La producción de gas se redujo un 40%. Por el robo del dinero, YPF quedó endeudada en 9.000 millones de dólares. Su patrimonio se redujo el 50% y con millonarios pasivos ambientales que deberá afrontar la propia YPF de su bolsillo. En este estado de colapso de YPF, a fines del 2010 y durante el 2011, Repsol le vendió fraudulentamente a los inversores americanos sus acciones en YPF por una suma cercana a los 2.500 millones de dólares. A los pocos meses de estas ventas y cuando se supo que YPF estaba en ruinas, la acción perdió casi un 70% de su valor y los americanos vieron evaporarse su millonaria inversión.
Las consecuencias para los argentinos: los aumentos de gas y combustible, cepo cambiario, recesión y más. El vaciamiento de YPF causó estragos a la economía del país, ya que perdimos el autoabastecimiento energético luego de 20 años y recuperarlo demandará inversiones por 88.000 millones de dólares. Lo más grave, Repsol, los Skenazy y los Kirchner fueron los responsables del 54% de la caída de producción de petróleo y del 97% de la caída de producción de gas de toda la Argentina. Es por ello que a partir del 2010 tuvimos que importar energía por sumas millonarias y esos dólares agotaron las reservas de nuestro Banco Central. Sin dólares en el Banco Central, el gobierno de Cristina Kirchner implementó el llamado cepo cambiario, conjuntamente con las restricciones a las importaciones y enviar dinero al exterior. Esta es la principal causa de la recesión que desde el año 2011 estamos padeciendo. Ahí están las consecuencias. Y desde luego, ¿no? encima con la época que Argentina, que podía haberse desarrollado de una manera, pegar un salto extraordinario, porque a partir del 2013 creció al 8 y pico %, en la soja estaba a $600, teníamos superávit fiscal y superávit externo, es decir... Y se había recuperado el Banco Central, ya tenía reserva. Claro, teníamos 50 y pico de mil millones de dólares de reserva. Además teníamos los superávit mellizos, como te decía, el fiscal y el superávit comercial, o sea, la diferencia entre exportación e importaciones. Bueno, hoy tenemos un déficit de 7 puntos del Producto Bruto, aproximadamente 500.000 millones de pesos, que agregado lo que tomó este gobierno, evidentemente, porque al haber una recesión económica cae la recaudación y las demandas siguen, producto inclusive se profundiza como consecuencia de corregir todas las distorsiones de la macroeconomía heredada, y evidentemente, bueno, eso trae aparejado que el déficit subiera y se puede financiar emitiendo o tomando crédito externo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque la emisión trae inflación, que es lo que queremos combatir. Y el otro hay que pagarlo. Y vos cuando tomas crédito generalmente lo tenés que aplicar a la actividad productiva para que te genere los recursos para pagarlo el crédito. Ahora, cuando vos financias un déficit fiscal, son gastos improductivos. Entonces, en algún momento por eso es que Argentina siempre tuvo que refinanciar deuda, entrar en canje, toda la vida, porque toda la plata que se pidió al exterior se usó para financiar gastos. ¿Y cómo estamos hoy, Valeriano? A ver, nosotros acabamos de ver este estado caótico, la matriz energética colapsada, el robo de miles y miles de millones de dólares de nuestra riqueza gasífera y petrolera. ¿Cómo se levanta este muerto? Y bueno, el tema de Vaca Muerta es un tema importantísimo, pero vos para desarrollar Vaca Muerta, primero ya se hizo un primer intento de estabilizar el tipo de los sueldos de los petroleros del sur, a los fines de no generar mayor presión sobre los costos de producción en YPF y tratar de traer las inversiones que hace falta. Pues necesita, por lo menos para entrar a explorar, Vaca Muerta necesita entre 20 y 25 mil millones de dólares por año. Por año. Y esto por lo menos necesita 5 o 6 años para explorar y recién empezar a sacar el producto que está ahí abajo. ¿Y qué le decimos al televidente que dice, a ver, dame una buena, decime si vamos a crecer, no vamos a crecer, si va a haber inversión? Porque la gente está esperando que la economía se empiece a mover de alguna manera. ¿Hay alguna esperanza de movimiento económico? El 2016 fue un año malo, por decirlo así, porque evidentemente se profundiza los 4 años que venimos de recesión, más los ajustes que tuvieron que hacer para acomodar la variable macroeconómico, evidentemente se profundizó ese déficit con el incremento de que al haber mayor recesión hubo despidos, se frenó la obra pública y evidentemente cayó mucho nivel y cayó el consumo, ¿no es cierto? Sí. Y eso había que corregirlo, fundamentalmente. Para corregir eso tenés que entrar a bajar el déficit fiscal fundamentalmente, que es el que te está demandando muchos dólares y en vez de destinarlo a la inversión lo está destinando a financiar gastos improductivos, como decíamos recién. Vos para bajar el déficit tenés que hacer los ajustes e ir adecuando las tarifas a lo que realmente era. Nosotros en Salta, en el norte, en el interior del país, venimos pagando desde hace 4 o 5 años 350, 400 pesos por mes
y somos más pobres que los que viven en la capital federal. Allá pagaban 60 pesos bimestrales y hoy les suben, algunos van a pagar, porque cuando se habla de porcentaje, el 180, el 200%, parece una barbaridad, pero hay que ver desde qué punto lo tomás. Si vos pagabas 40 pesos y te suben el 200%, va a pagar 120 o 150 pesos. En cambio acá si pagás 400... Claro, evidentemente, y allá le llaman tarifazo. En Córdoba, hace 4 años que se paga el boleto 10 y ahora se va a 12. Y ya están protestando allá en Buenos Aires porque le van a subir el valor del boleto. ¿Y por qué entonces todo el interior tenemos que nosotros subsidiar a Buenos Aires? Y bueno, ese es el tema, porque evidentemente en la Argentina siempre el poder del voto está en la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Por eso dicen que ganando la provincia de Buenos Aires, aunque ganes todo el resto del interior, piérdale, perdón, el resto del interior. Estamos hablando del 40% del país que vive entonces, ahí. Evidentemente... Es como dos Argentinas. Claro, entonces, desde luego, vos ves que el mayor presupuesto, en todos los gobiernos, el mayor presupuesto que se ejecuta a nivel nacional va a la provincia de Buenos Aires, y al conurbano o a la capital federal. ¿Qué visualizás igual para este año 2017? En este año, ¿qué augurás? Si bien es cierto, se están dando los aumentos de actualizar las tarifas, que ya estaban, ya se ve consensuada en la audiencia que hubo el año pasado, dijeron, bueno, esto va a aumentar tanto hasta ir recuperando parte del déficit que significaba lo que estaban hablando recién de la energía, del gas, de luz, etcétera, para ir recuperando, y que el Estado llegara al año 2019 que no tenga que subsidiar cero, o sea que tenga que subsidiar 0 pesos, lo cual evidentemente representa mucha plata para destinarlo a otras cosas. Entonces, si vos estás financiando un déficit fiscal con emisión monetaria o con endeudamiento, dejás de generar otro tipo de, digamos, esos recursos, dejás de aplicarlos donde realmente se necesita, que mayores escuelas, mayores hospitales, claro, mejores servicios, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y el blanqueo? Porque fue exitosísimo fue el blanqueo, porque aproximadamente termina en marzo ahora. El tema es cuándo vamos a ver el resultado, es decir, que el blanqueo nos genere que esa plata, digamos, blanqueada, sirva para que la economía vuelva... Lo más importante del blanqueo es que se exteriorizaron hasta ahora más de 100.000 millones de dólares, e ingresaron alrededor de 7.000 a 9.000 millones de dólares del 10% que había que pagar para entrar. Pero lo más importante de esto es que vos, al exteriorizar los bienes que no lo habías declarado, en los años siguientes te va a permitir obtener los recursos al cobrar los impuestos como corresponde. Eso es lo más importante del blanqueo. O sea que ahí tenés una base fundamental. Por otro lado, parte de lo que se recaudó del blanqueo fue destinado a la reparación de los jubilados, la reparación histórica. Y también parte para financiar, ¿no es cierto?, del déficit fiscal con parte de endeudamiento también, que es lo más doloroso de la Argentina. Acá en la Argentina tenés dos gravísimos problemas que hay que solucionar. Uno es el déficit fiscal y el otro la inflación. Si vos no solucionás eso, no hay salida, por un lado. Por otro lado, este año va a haber una mejora de la economía, se habla de 2,5, 3, 3,5, hay algunos que hablan de 5% de crecimiento de la economía, ojalá. Pero evidentemente eso no va a ser un derrame general, van a mejorar muchas actividades, ¿no es cierto? Y lo más importante es que hasta ahora, la gente ha dejado de percibir de que ya no hay casi despido, entonces la gente no consumía, no se metía en crédito porque decía, no sé, y si mañana me rajan, ¿cómo hago? Ahora eso se planchó. Y entonces eso va a generar... Va a generar que ahora se empiece a mover un poquito el consumo. Ahí me quedo con esto final. No, pero porque eso es, aparte, aumenta el consumo. Es que la Argentina es muy difícil, te explico por qué. Los empresarios acá suben lo que quieren, vos no sabés cuánto valen los precios. En ese precio, ¿no es cierto?, al no haber competencia pasan a ser oligopolios o monopólicos. Entonces, evidentemente, cuando vos le querés abrir la importación para competir, pegan el grito en el cielo porque yo estoy manteniéndolo a Andrés Suriani como dándole el puesto de trabajo, y si a mí me abren la importación, yo no lo puedo tener a Andrés Suriani. ¿Y sabés cuánto le representa al empresario el gasto tuyo? Eres 6%. Claro. Además, acá hay que corregir el tema impositivo. Te doy un caso. Gran reforma habría que hacer. Eso yo lo vengo hablando y se está hablando de una reforma impositiva. ¿Por qué? Porque hay impuestos que se pagan 3 veces sobre el mismo valor. Vos, por ejemplo, vos pagás sobre esta copa, pagás 21% de IVA
actividad económica el 3x6 en Salta y actividades varias municipales. Así que, digamos que- Entonces vos no podés ser competitivo nunca con la presión tributaria. Y te doy otro ejemplo. Sí. Vos comprás un auto que vale 200.000 pesos, 200.000 pesos vale un auto. De esos 200.000 pesos, el 54% de esos valores son impuestos. Por eso acá los autos son los más caros casi del Claro, mundo. todo es caro acá porque evidentemente el impuesto, si vos querés Sí. vos tomar un empleado, es decir, ¿cuánto es el salario Es mínimo? carísimo. Supongamos 20.000 pesos, Sí. pero eso es lo que yo le tengo que pagar, pero lo que tengo que aportar... Todas las cargas Claro, sociales, por eso digo, muy alto. eso tiene que haber una reforma totalmente integral, impositivamente, a los fines de generar mayor competitividad. Muchos creen que la competitividad se hace con el dólar actualizado. No, es el dólar y reducir los costos internos para que vos puedas tener costos competitivos. Aparte los argentinos somos muy proclives a que si aumenta el dólar sentimos que todo se... Y vos fíjate, si no, ¿por qué todos se van al exterior a vacacionar y a comprar cosas? Porque están mucho más baratos. Más barato. Entonces, evidentemente, tenemos que ser conscientes de eso también. nosotros. Valeriano, muchas gracias. No, gracias y me a quedo vos. con este dato. Si empezamos a consumir y hay crédito y crecemos al 4 o 5%, va a ser un buen Además, año. si baja la inflación, la gente va a empezar Va a a empezar. moverse el crédito hipotecario porque le tienen un poco temor, porque eso se ajusta a los UBI y los UVA con la inflación. le tengo fe Está al crédito bajando la hipotecario, inflación. No, pero está bajando la inflación, lo cual evidentemente se va a mover mucho el crédito Muchas hipotecario. gracias. No, gracias a Valeriano. vos. Como siempre, muy didáctico, aparte, que importante para entender economía. Vamos nosotros a una pequeña pausa. Ya está aquí en nuestro estudio Victoria Val, que es la representante de las mujeres del PRO, aquella que tiene esa tarea importantísima por delante, así que vamos a hablar enseguida con ella de este tema y muchos más.